Hermanos, sean todos bienvenidos una vez más, un domingo más. Es un gozo, como lo dije al principio, poder estar en este lugar nuevamente. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y continuamos con esta serie de mensajes consecutivos, como se le conoce a la predicación expositiva también. Y después de haber terminado el capítulo 2, ahora vamos a entrar al capítulo 3. En los primeros dos capítulos nosotros estuvimos viendo doctrina, estuvimos viendo base para lo que nosotros tenemos por delante como cristianos. Una base que en el caso específico de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses se trata de que en Cristo lo tenemos nosotros todo. Cristo es suficiente, con Él todo. Sin Cristo es igual a nada y nada con Cristo es igual a todo. Entonces, vamos a estar considerando los versículos del 1 al 4 en esta tarde. Y si lo tienen en sus Biblias, vamos a darle lectura y vamos a orar. Si pues, dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué esperanza la que tenemos nosotros. Te damos, Señor, las gracias por tu palabra, por esta tarde en la que nos tienes reunidos como iglesia. Señor, qué bueno eres al reunir, Señor, a tus santos. Y tú muestras tu amor para con nosotros, Señor, que aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Señor, danos la capacidad, la habilidad de poder ser obedientes a tu palabra, de poder exponer tu palabra y de hacerlo, Señor, de manera clara, sencilla, pero que, Señor, impacte nuestra mente, nuestro corazón y que nuestra vida, Señor, sea reflejo de eso. Te lo pedimos, Señor, en Cristo. Amén. ¿Se recuerdan que al principio de esta carta nosotros estuvimos diciendo en la introducción que los primeros dos capítulos, la carta está dividida en dos partes, por decir algo? En los primeros dos capítulos nosotros veíamos que el apóstol Pablo habla meramente aspectos doctrinales, cristología. Estamos ahí viendo que Cristo es suficiente, que no tenemos necesidad de otras cosas, de falsas, de filosofía, de huecas sutilezas. Y eso lo vimos ampliamente para luego, en la segunda parte de la carta, que es versículos de capítulos del 2 al 4, nosotros estamos llegando propiamente al aspecto práctico de la carta, y yo le recomendaría que cuando usted esté en su casa lea de los capítulos del 2 al 4 y usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy hablando. Por ejemplo, en el versículo 5
de la carta. La primera, en la introducción que vamos a hacer del capítulo 3, vamos a estar cubriendo lo que hemos leído del versículo 1 al 4, pero para la próxima semana, si Dios quiere, vamos a estar viendo ya prácticamente lo que es la práctica de lo que nosotros hemos estudiado hasta hoy. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, eso es práctica ya. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también anduviste, les dice a los colosenses, en otro tiempo, vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, y ahí se va. Entonces todo eso tiene que ver con la vida práctica de cada uno de nosotros. En este capítulo vamos a ver varios aspectos y que lo que tengo como intención con este mensaje es que juntos veamos la exhortación general a llevar una vida ordenada en Cristo y de que vivamos con miras a la eternidad, porque todo eso es un presagio de lo que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana y de la esperanza que nosotros tenemos. Porque yo no creo que en una mente no renovada solamente exista el hecho de congregarse y al hecho de estar asistiendo periódicamente a una iglesia, pero no hay un final para eso. Debe de tener un objetivo, y el primer objetivo, ¿cuál sería? Darle la gloria a Dios, obedecerle a Él, pero eso tiene como consecuencia y como beneficio para nosotros la vida eterna y cómo nosotros vamos a vivir a la luz de esa esperanza. Entonces, después de recordar a los colosenses que han muerto con Cristo en cuanto a todos los preceptos y reglas humanas con las cuales estaban lidiando, con los cuales estaban tratando con estos falsos maestros, el apóstol les hace ver que ahora, si pues habéis resucitado con Cristo, lo que le dice en la primera parte del versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, ese mero hecho de haber resucitado con Cristo, tiene que tener sus implicaciones. Eso los tiene que empujar a la segunda parte del versículo que le dice, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahí hay implicaciones, hay imperativos. Hay imperativos. En Gálatas, por ejemplo, 1, versículo 4, Él les ha declarado, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que cada creyente es un peregrino sobre la tierra, porque sabe que no pertenece, su futuro eterno no es la tierra, ni tampoco su futuro eterno es una condenación eterna, juicio eterno. No, él sabe que ha sido librado del presente siglo malo y que solamente somos peregrinos en esta tierra, pero que nos espera un glorioso momento para disfrutar de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, y entonces vamos a poder disfrutarla en toda su plenitud. En Juan 18:36 hemos nosotros leído, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí.
Y a veces nosotros o como creyentes nos hemos aferrado tanto a esta tierra. Creemos que todo lo que tenemos aquí es todo. Y la verdad que no es así. Y esto tiene que ver mucho con las enseñanzas a las que nosotros hemos sido expuestos. Hemos escuchado que Dios existe, que es un Dios de amor y que por lo tanto Él es un Dios que va a complacer todos los caprichos de nuestro corazón. Y eso es lo que a menudo nosotros escuchamos. En las cartitas que a ustedes le regalan cuando usted cumple años, eso es lo primero que va a leer, eso es lo más común que nosotros leemos. Que Dios conceda las peticiones de su corazón, pero lo que no estamos viendo es que primero tenemos que deleitarnos a sí mismo en Él. Porque eso es lo que el texto dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando Cristo no está ahí, cuando yo no me estoy deleitando en Él, todas mis peticiones del corazón van a ser de espaldas a Dios. No van a tener nada que ver con su reino, no van a tener nada que ver con su justicia. Pero nosotros sabemos, entonces, que esa enseñanza de que Dios es un Dios complaciente y que Él concede, algo otro le han dicho, a los deseos de mi corazón, a los caprichos de tu corazón, ¿se imaginan? Otra de las realidades que está entrelazada en este texto es que aunque estemos en nuestro cuerpo aquí, que nosotros tengamos este cuerpo, tenemos una ciudadanía celestial. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se imaginan el regalo que es eso? Pero todo verdadero creyente, y ahí vamos a entrar en el texto ya en un momento, todo verdadero creyente debe de anhelar las cosas celestiales. Las cosas valiosas no están sobre la tierra, las cosas valiosas están en el cielo y a toda costa debemos de huir de todos los asuntos que el mundo nos ofrece como placer. Y eso de por sí ya es una lucha difícil por la naturaleza, por el cuerpo pecaminoso que nosotros todavía poseemos. Cuando los servicios en las iglesias son a las 8 de la mañana, con frecuencia las iglesias son vacías, porque nadie quiere esforzarse a estar a esa hora ahí. Porque todos queremos vivir de una manera cómoda. Todo creyente sabe que las cosas valiosas están en el cielo y a toda costa tenemos que huir de todo eso que el mundo ofrece. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y teniendo estos versículos como base, son como un telón resplandeciente donde Pablo va a hacer su presentación de los versículos 1 al 4 para luego dar paso a la parte práctica de la epístola a los colosenses. Nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos ha adoptado en su familia a pesar de nuestro pecado. Entonces comienza haciendo un llamado a los receptores de la carta para interesarse por la realidad de que si han resucitado con Cristo, entonces
Hay una realidad celestial y eso va a poner al descubierto la verdadera espiritualidad en ellos y va a verse afectada por la santidad o por lo menos la búsqueda de ella en la vida práctica. Entre las características que vamos a considerar esta tarde van a ser 4 o 5 por lo menos, los signos vitales que dan señal de una vida espiritual, la responsabilidad humana que tenemos ante esa realidad. 3, el manantial de donde proviene esta realidad. 4, el motivo que debemos tener con respecto a esta realidad. Entonces, el aspecto número 1, signos vitales que dan señales de una vida espiritual. Sí, ese sí, al principio del versículo 1, sí. Eso apunta a una realidad de la misma manera que lo hace en el capítulo 2:20 de esta misma carta, en donde dice, pues sí, habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos. La misma intención, pues sí, apunta a una realidad. Apunta a una realidad. Eso entonces da por sentado que el creyente que ha sido resucitado con Cristo no cruza valles de incertidumbre, no cruza valles de sombra. Eso es algo que en realidad ha sucedido. Sí, pues, habéis resucitado. Eso se da por sentado. Sí, pues, habéis resucitado. Entonces, ¿cuándo sucede eso en cada uno de nosotros? ¿Cuándo sucede ese sí pues habéis resucitado? ¿Cuándo participamos de su muerte y de su resurrección? Esa es otra pregunta. Eso sucede en el momento de nuestra salvación. Un texto que afirma de manera exquisita y de manera fina esta gran verdad es lo que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses, y en Gálatas 2:20 dice, es una realidad, ya eso es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que le sigue a eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso debe de ser una realidad. Eso es lo que ha ocurrido en aquel que ha depositado su confianza en Dios. Y en este versículo podemos ver la unión de Cristo con el creyente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, como con Cristo estoy juntamente crucificado, si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo mismo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad, en vida nueva, dice la Reina Valera, y otra versión dice en novedad de vida. O sea, que todo tiene que ser nuevo. Todo tendría que ser nuevo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La misma idea. Si pues habéis resucitado con Cristo, un día nosotros recibimos el mensaje del Evangelio, nuestro corazón
fue movido a arrepentimiento, los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos, nosotros teníamos una deuda pendiente, una deuda sin pagar delante del tribunal de Cristo, no podíamos hacerlo y no queríamos hacerlo. Pero Cristo viene, paga nuestra deuda, nosotros somos justificados. Entonces nosotros debemos de andar en novedad de vida después de haber sido sepultados con Él en el bautismo. Ahora somos resucitados a una nueva vida. Entonces ya con todo este aparataje de la vida nueva y de que hemos sido resucitados con Cristo, ahora vamos a la parte práctica. A la parte práctica, y ahí es como, ese como sí pues, o sea, es como una manera, como una manera retadora, lo voy a poner de ese punto. Si pues habéis resucitado, o sea, si es cierto, hermanos y hermanas, que han resucitado, dice Pablo a los colosenses, entonces ya no vivan con miras en lo terrenal, sino que vivan con miras a la eternidad. Y ese es el nombre que hemos puesto como título para el estudio de esta tarde, con miras a la eternidad. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y con temblor. Esa es la realidad de cada uno de nosotros. El viernes pasado nosotros estuvimos hablando acerca de esto y de paso nosotros les invitamos a que nos acompañen los viernes. Estuvimos dando una antesala de lo que iba a ser este estudio, en donde decíamos que esta sección que estamos cubriendo, ¿por qué nosotros tenemos que tener la mira en las cosas de arriba, donde el apóstol reitera que el tema central es Cristo y su suficiencia, y tenemos que tener la mira en estas cosas? El apóstol le recuerda a los colosenses que han resucitado con Cristo y por eso es el camino a la santidad. No deben de someterse a rituales. Escuchaba el comentario de un predicador en donde dice de que todo lo que nosotros hacemos, si no tiene olor a gloria de Cristo, nosotros estamos pecando. Incluso el congregarnos un domingo por las motivaciones equivocadas. Él decía de que si en su iglesia hacen servicios en la mañana y en la tarde, y usted asista a su iglesia en la tarde para llenar el ojo de su pastor, para que el pastor no diga nada, está pecando al congregarse. Porque usted tiene que congregarse para buscar al Señor y ser animado a través de la predicación de su palabra, no para que callarle la boca a aquel que va a decir, ¿por qué no vino fulano o mengana? ¿Se dan cuenta cómo nosotros podemos incurrir en pecado sin darnos cuenta? Porque a veces, incluso eso también puede lindar con el legalismo, en donde tenemos que tener mucho cuidado. Y eso a mí me llamó la atención porque yo siempre lo hemos visto bien, que haya un servicio en la mañana, otro servicio en la tarde, pero el problema es con qué corazón yo asisto, no solamente en la mañana, sino también en la tarde. Ya yo voy a la iglesia, yo ya me reuní con los hermanos, con los santos, ya canté, ya adoré, ya escuché la predicación de su palabra, pero regresar en la tarde, toda la gente se está durmiendo y toda la gente, bueno, eso pasa hasta en la mañana. Pero ya están ahí y yo tengo que ir porque si no voy, ya los hermanos empiezan a preguntarme, ya el pastor ya empieza ahí a estar diciendo que yo ni siquiera soy cristiano o todas esas cosas. Si nosotros lo hacemos con esa mentalidad, hasta ahí estamos pecando.
Así que el apóstol les está recordando a ellos que han resucitado con Cristo. Y un ejemplo, por ejemplo, también escuchaba un ejemplo. A veces nosotros vivimos con la realidad de que somos cristianos, pero todavía con vestigios de que la justicia de Dios no es suficiente o esa cobertura divina para nosotros no es suficiente. Escuchaba esta historia y me llamó la atención de una niña que fue adoptada por una familia. La niña ya estaba un poquito grandecita. Pero cuando esta niña la sentaban en su mesa a comer, esa niña no le gustaba comer porque ella tenía miedo que los nuevos padres la fueran a regañar, pues eso era el pan de cada día de ella. Había vivido en la calle o no sabemos, pero la niña se sentía cohibida a agarrar comida del plato. Cuando ella la llevan a su cuarto, la cama está ordenadita y está ahí y la niña se siente incómoda porque va a dormir en una cama. Ella no se siente de ese hogar todavía, ella se siente extraña y ella piensa que la van a bajar de ahí o la van a terminar sacando. Cuando ella la llevan al lugar en donde ella va a tener sus juguetes y ella va a tener sus lugares para jugar con sus hermanos, porque son sus hermanos. Y eso tiene que ver con la doctrina de la adopción. A veces nosotros como cristianos actuamos de manera rara con los mismos hermanos en la iglesia porque no nos sentimos parte de. Entonces esta niña la llevan a su lugar donde va a estar jugando y ella se siente incómoda porque si agarra un juguete ella sienta que la van a regañar. Pues eso es lo que vivió todo el tiempo. Y a veces como creyentes nosotros tenemos un nombre nuevo en la gloria, como dice un canto, tenemos una nueva identidad en Cristo y nos sentimos raros dentro del cuerpo de Cristo cuando en realidad deberíamos de vivir con toda confianza, sumergidos en nuestra nueva vida como cristianos. Así que, por si no nos percatamos, en la lectura que nosotros hicimos de los versículos 1 al 4, lo vamos a leer nuevamente, en donde nosotros nos vamos a dar cuenta de qué es lo que se trata toda esta carta y de qué es lo que se trata del Evangelio y de qué es lo que se trata la eternidad. Si pues habéis resucitado con Cristo, primera vez, buscad las cosas de arriba donde está ¿quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo en el Evangelio es suficiente lo que nosotros necesitamos para la salvación. Y esto nos abre paso para ver nuestro siguiente punto. Y lo encontramos en la segunda mitad del versículo 1 y en el versículo 2. Si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Y esto de poner la mira en las cosas de arriba, eso ya nos habla a nosotros de una responsabilidad que nosotros tenemos, la responsabilidad humana y lo que nosotros podemos encontrar en el idioma original, por lo menos el significado de esta poned o buscad. Eso es pensar o tener una disposición interior. Debe de haber una disposición constante en la búsqueda de estas cosas de arriba. Esto es una acción continua, permanente. Y esto es un imperativo. No, el apóstol no le está diciendo a los colosenses, como tampoco es una enseñanza para nosotros. Él dice, buscad las cosas de arriba. Él no dice, si quieren, busquen las cosas de arriba. O cuando tengan tiempo, busquen las cosas de arriba. Él dice, buscad las cosas
de arriba. Es un imperativo, es la vida de cada creyente debe de ser eso, y consiste en ocuparse de las realidades eternas donde Cristo es el centro. Ocuparse de las cosas celestiales es ocuparse de aquel que reina sobre ellas, sobre las cosas. Así que sus propósitos, sus planes, los acontecimientos de este mundo, debemos de verlos a través de sus ojos y desde una perspectiva eterna. ¿Qué sucede a mi alrededor en este tiempo, en este momento? Todo tiene que apuntarnos y hacernos poner nuestra mira en la eternidad. Las cosas de arriba, y eso se refiere al reino celestial, a todo lo que tiene que ver con lo que refleje el carácter de Cristo, su ternura, su amor, su bondad, su misericordia, su gracia, su sabiduría, su perdón. Todas esas cosas son las cosas de arriba. Su fortaleza, su pureza, su perdón. Cuando esos valores permanecen en la mente, producen como resultado un comportamiento piadoso. Y eso nosotros lo vamos a estar viendo la semana que viene, que es lo que nosotros tenemos que hacer morir. Y ese de hacer morir también implica otra responsabilidad humana. No es algo que alguien lo va a hacer por nosotros. Hacer morir, eso tiene que ver, me implica a mí. O sea, eso me pone a mí en el interín, hacer morir. Entonces las cosas de arriba se refieren a todo eso. El imperativo para nosotros es vivir con miras a la eternidad. Entonces llegamos al punto número 3, en donde es la fuente. Ya vimos que era el punto número 1 eran signos vitales. Si pues habéis resucitado con Cristo. El segundo punto era la responsabilidad humana, en donde dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y también otra responsabilidad era poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Son responsabilidades que nosotros tenemos. Luego llegamos al punto número 3 y es la fuente. ¿Cuál sería la fuente en el versículo 3? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Y aunque es Cristo en quien habita toda la plenitud de la deidad, nosotros hemos visto eso en todas estas semanas atrás. Aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El Cristo glorioso está sentado a la diestra de Dios y esa es nuestra fuente. Las Escrituras nos dan abundante testimonio de esa realidad, que Cristo está sentado a la diestra de Dios y esa es la fuente que nosotros tenemos. Lucas 22:69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. El Salmo 110, que muchos comentaristas dicen que es el salmo más citado en el Nuevo Testamento, dice el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos 2:33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que todos vosotros veis y oís. Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. De ahí es donde viene nuestra fuente. Luego en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado
la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y así podemos seguir citando. Hebreos 8.1, Primera de Pedro 3.22, hablan acerca de nuestra fuente. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner la mira, en las cosas de arriba. Es por eso que nosotros tenemos que vivir con miras a la eternidad. Así que los creyentes podemos tener la certeza que nuestra búsqueda termina en Él. Nuestra búsqueda debe de terminar en Cristo, que Él nos ha ofrecido, que Él ha hecho por nosotros. Los creyentes podemos tener la certeza de que Cristo, ahí termina nuestra búsqueda. ¿Por qué? ¿Por qué debería de terminar ahí nuestra búsqueda? Mire lo que dice 2 Corintios 1.10. 2 Corintios 1.20, perdón. ¿Por qué toda nuestra búsqueda tiene que terminar en Cristo? Pongan su mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué nuestra búsqueda tiene que terminar en Él? Porque todas las cosas, dice de Corintios 1.20, de Corintios 1.20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, y por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las cosas en Él son sí y amén. Él es suficiente. Y esa es la constante enseñanza del apóstol Pablo a los colosenses. En Cristo lo tenemos todo. Y porque Él es la fuente, debemos de vivir nuevamente con miras a la eternidad. Hay algunos que niegan esta verdad porque llegan a una interpretación y esto los lleva o puede llevarnos a nosotros a cometer ciertos errores. ¿Por qué? Porque como a nosotros nos está diciendo, Pablo nos está diciendo, vivan con miras en la eternidad, con miras en el cielo, entonces ellos esperan que todo les caiga del cielo y no trabajan. Y eso sería también ir en contra de la enseñanza bíblica, en donde la Escritura dice, el que no trabaja, que no coma, porque el obrero es digno de su salario. Hay muchos que viven con la mentalidad de que, porque yo tengo que vivir, poner la mira en las cosas de arriba, se olvidaron de las responsabilidades que tienen como padre, como esposo, como hijo, como miembro de una iglesia local y todas estas cosas. Entonces, porque Él es la fuente, debemos de vivir con miras en la eternidad para luego llegar al punto número 4. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y eso lo vemos ahí mismo también en el versículo 3. Porque habéis muerto. Esa es una razón. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso es maravilloso. Eso es glorioso para nosotros. Su vida y la mía, bajo el cuidado, bajo la ternura, bajo el amor, están escondidas en sus manos. ¿Puede creer eso? Esta es la razón por la cual una vida que ha sido salva, una vida que se dirige a lo celestial, una vida que pone su mira en las cosas de arriba, refleja que Jesús ha muerto por nosotros y refleja que ha muerto con Cristo. Gálatas 6:1-14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cómo nosotros entonces podemos entender que vamos a vivir con miras en la eternidad? ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que nosotros cantamos esta mañana?
En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús. Hay una estrofa que dice ahí, morir no temo yo. Hermano, si nos preguntaran, me voy a incluir, si nos preguntaran si tenemos miedo a la muerte, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería? Vivimos nosotros con miras en la eternidad. O sea, yo estoy seguro de que Cristo pagó por mis pecados, de que mi salvación es segura. Pero no es segura porque la salvación de Cristo se pone en duda, sino porque si es cierto que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el punto. ¿Está mi vida escondida con Cristo en Dios? Lo que cantamos, y siempre lo hemos dicho hasta la saciedad, los domingos se vuelve un lugar en donde hay muchas iglesias que cantan muchas mentiras. Morir no temo yo, y que yo te voy a adorar con todo mi ser y yo voy a hacer todo, pero en realidad no es así. En realidad no es así. Vivimos nosotros sin temor a la muerte. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Segunda de Corintios 5:17 es otra gran verdad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Es cierto eso en nosotros? Estos colosenses eran personas normales, eran personas comunes y corrientes como lo somos nosotros. Y la invitación y el mandato que Pablo les está diciendo ahí es, si es que habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y cuando yo digo que ellos eran personas normales, comunes y corrientes como nosotros, ellos tenían responsabilidades como nosotros. Ellos tenían que pagar pues las utilidades de su contexto. Había que cubrir sus responsabilidades, proveer para su familia. En el caso de nosotros, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar comida, tenemos que pagar una vivienda. No es que vamos a vivir con ese pensamiento de que como yo tengo que tener mi mira en las cosas de arriba, yo me voy a olvidar de todo. Eso no sería correcto. Estos colosenses, personas comunes y corrientes como nosotros, tenían sus obligaciones económicas. Tenían que pagar sus alimentos y todo lo demás. Y esto nos debe de llevar, como ya he dicho, a que nosotros vivamos de una manera irresponsable. Y luego, para ir terminando, en el versículo 4, yo quiero que vayan conmigo al versículo 4 del capítulo 3. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, esto sucederá en su segunda venida. Y cuando el apóstol dice, cuando Cristo, o sea, Él regresará, es un hecho que Él va a regresar, hermanos. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Él dice que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros hemos leído que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Nosotros hemos leído que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es por eso que dice el apóstol Pablo, cuando Cristo, vuestra vida, o sea, Él nos ha dado vida y Él es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seremos manifestados con Él en gloria, y eso no es poca cosa. Ese regalo de la salvación, por eso es la invitación también del apóstol Pablo, que tenemos que vivir
con miras a la eternidad y vivir ante esa realidad, cuidando nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros vivimos esa realidad? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay una fuente, hay una responsabilidad que nosotros tenemos. Está la fuente, está la razón por la cual nosotros tenemos que vivir ante esa realidad. ¿Se recuerdan lo que decía Colosenses 1:27? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, iglesia, vivamos con miras a la eternidad, sin olvidarnos de nuestras responsabilidades, por supuesto. Pero ¿cuál es el anhelo que nosotros tenemos? ¿Cuál es el anhelo que nosotros tenemos? La próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a estar entrando al versículo 5. Y para que haya una idea más clara de lo que vamos a estar viendo, les invito a que lean en sus casas este texto. Así que, hermanos, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Vivamos con miras, entonces, donde Él está sentado a la diestra de Dios. Amén. Vamos a terminar diciendo, si hay alguien aquí entre nosotros que no esté seguro de que ha muerto y resucitado con Cristo, si hay alguna duda, que ahí donde está pueda orar y pueda pedirle perdón al Señor. Si hay alguien que nos va a estar escuchando en esta tarde, de igual manera, que el afán o este mundo nos ofrece cosas que sí son llamativas. ¿Por qué para el ser humano es tan fácil? ¿Por qué es tan fácil ceder ante la tentación? Porque representa placer. Pero eso sería de vivir a espaldas de Dios o de espaldas a Dios. Y la invitación es que vivamos con miras en la eternidad. Hay un día que nosotros seremos juzgados. Un día que todo ojo verá al Señor y cada uno va a dar cuenta de lo que nosotros hicimos con lo que nosotros escuchamos. Al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Al que poco se le dio, poco se le va a demandar. Pero note, se le dio poco, pero no por lo poco que se le dio no será demandado. También se le va a demandar. Así que, hermanos, ante esa realidad, nosotros como iglesia, como individuos, vivamos con miras en la eternidad. Amén. Señor, te damos las gracias por esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a considerar nuestra profesión. Que nos ayudes, Señor, a considerar que hemos confesado tu nombre, Señor. Que te hemos pedido perdón, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Señor, pero que a veces deseamos más lo terrenal que lo celestial. Y una de las grandes verdades, Señor, que vemos es, Señor, de que lo que nosotros podamos lograr terrenalmente, Señor, cuando nuestra vida llegue a su fin, eso se queda. Y por eso, Señor, nosotros queremos vivir pensando, Señor, en cada cosa que nosotros hacemos, en cada plan, Señor, que nosotros tengamos. Queremos, Señor, vivir de una manera, Señor, de que nos lleve a pensar y a considerar, Señor, la eternidad, el agradarte, Señor, el amarte, el honrar tu nombre, Señor. Guarda nuestras mentes,
Guarda, Señor, nuestros corazones de no descuidar, Señor, todo esto que nosotros hemos considerado en esta mañana. Tenemos una razón, tenemos una responsabilidad, tenemos una fuente, Señor, y tenemos una esperanza, Señor, el ser glorificados un día, Señor, y juntos poder cantar, Señor, que tú eres santo, santo. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos has dado de poder reunirnos. Te pedimos perdón, Señor, por si hasta este punto, Señor, nosotros no hemos vivido con mira, Señor, a lo eterno. Pero que, Señor, de ahora en adelante, Señor, nosotros podamos en todo momento considerar, Señor, que tu reino no es de este mundo y que, Señor, no es todo lo que vemos, lo que en realidad es y en lo que en realidad será. Gracias, Señor, por todas estas cosas. Te suplicamos que seas con nosotros, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor, en donde nosotros estemos. Señor, que donde nosotros estemos, Señor, nuestro entorno y las personas que nos rodean, Señor, puedan ver el testimonio de un hijo tuyo, Señor. Para tu gloria nosotros pedimos estas cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.